Bien, estamos grabando. Bueno, nosotros nos juntamos como siempre un poquito antes, pero nada más que para hacer este check-in personal, que si no, ¿cómo entramos a la osadía sin poder estar conectados, no? Entonces, les damos la bienvenida al capítulo 8 de nuestra conversación, la osadía de conversar, de este espacio que se ha ido instalando regularmente para unir los temas de la actualidad y mirarlos desde la lupa de la organización, cómo nos impactan. Y hoy día, la verdad, lo que estamos abriendo es un tema del pensamiento de grupo, el pensamiento de manada y el pensamiento grupal. Evitamos conscientemente la palabra equipo para que el sesgo viniera después, ¿no? Del inicio, ¿no? Entonces, ¿qué queremos dar respuesta? ¿Qué hay detrás del funcionamiento en manada? Porque hay un funcionamiento y una manera de adaptarse a las situaciones, tomar esas situaciones y por ende actuar o dejar de actuar. Y vamos a ver 4 temas, entre ellos obviamente donde si se pierde o no se pierde el individuo, la individualidad y el pensamiento más único y personal, los impactos que tiene la manada y cómo nos adaptamos en Chile sobre todo al manejo de los equipos con los miedos a las represalias, con el momento actual, también vamos a tocar un poquito de eso. Y vamos a terminar diciendo, bueno, ¿cómo se sale? ¿Se requiere osadía para salir de ese molde? Y cuáles son las ganancias de aquello. Para eso, bueno, voy a dejar que todos saluden y también Marcelo va a estar un rato con nosotros, pero los dejo para que saluden y yo doy un poquito de contexto social. Muchas gracias, Claudia. Fiona, hola, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, a todos y todas en sus casas? Mi excusa, Claudia, que las voy a decir acá, Sí, que a las 6:30 me debo irme, digamos, sí, así que por eso voy a hacer algunos aportes bien puntuales. Primero quizás sería bueno mencionar a sí. propósito del propósito del pensamiento de manada o del funcionamiento de manada, es lo que nosotros vemos en las estampidas de animales, digamos, ¿no? Pareciera ser que hay un ejercicio de una acción impulsiva, consensuada y reflexiva. No, a eso le llamamos pensamiento de manada, a una acción conjunta y reflexiva donde no hay un ejercicio, donde hay una inhibición de las diferencias, ¿no? Donde quien pudiese hacer un contrapunto y ayudar a mirar desde otra perspectiva un fenómeno no se atreve, ¿no? Porque siente la presión del grupo. Esto en psicología, yo les comentaba antes, le llamamos pensamiento grupal, ¿no? Mm, Y que tiene ya, hay muchísimos estudios que demuestran la, la- lo primitivo y la menor calidad de las respuestas en el contexto del pensamiento grupal. ¿No? El pensamiento grupal o la acción grupal siempre va a ser más primitiva que la acción individual. Vamos a diferenciarlo luego con lo de los equipos. ¿Ah? Y yo no sé si me permites el ejemplo de la barra brava, ¿no? Pero así cortito, sin los gestos que yo hacía, pero ciertamente nosotros vemos acá a Jorge y Jorge es un sujeto racional, inteligente, estudioso, aplicado, pero es hincha de Colo Colo, de la U, supongamos, no sé, ¿de dónde Jorge? ¿Quién es Chile? A ver, ¿Ah? agarremos. Colo Colo, ¿Quién es Colo Colo, Chile? ya, ya, Di. listo. Colo Colo. Entonces, es hincha de Colo Colo. Entonces tiene ese grave defecto, va, perdón, tiene, no, tiene, él es hincha de Colo Colo y va a ir al estadio a ver a Colo Colo. Entonces, él es una persona racional, inteligente, ¿no? Intelectual, etcétera, una persona muy tranquila, pero está aproximándose a la galería y a medida que avanza la galería se va transformando. Ya en la micro a lo mejor se transformó y se fue gritando y se va transformando como en una especie media simiesca que empieza y se transforma, ¿no? Y tenemos a la persona brillante, inteligente, trabajadora, disciplinada, respetuosa, convertida por presión no puede estar él ahí, hurra, hurra, colo, colo, porque el grupo lo va a marginar, digamos, va a decir este tipo no es de los nuestros, digamos, ¿no? Un poco para reforzar la idea de lo que es la lógica del el pensamiento de grupo y luego avanzaremos, me imagino, en un ratito al tema Mm, de su diferencia con el equipo y con el valor sí, de la diversidad en ello. ¿Sí? sí, sí.
¿Tiene ahí algo que quiera o menciono del contexto Bueno, chileno? Dale. solamente quiere decir buenas tardes, hola Jorge y todos los que están escuchando. Vamos a estar pensando en este group think. Y justo, Marcela, me recordé de una historia cuando llevé a mi hijo a ver el equipo, los Cruzados, y estaba con mi hijo que tenía como 5 años en el momento, estaba con mi marido, mi hija, y de repente nos da vuelta y está la directora del colegio de mis hijos que separan los Cruzados. Era como, wow, group think, group think. Claro. Interesante ver con personas en diferentes contextos y acciones distintas dependiendo del grupo donde están. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy día. Sí. Y nos gusta mucho, y esa es parte de la sabiduría de poder tomar algunos casos de la semana que han estado, y lo vimos así en nuestra reunión previa, y es que han estado pulsando este tema, ¿no? Esta semana particularmente ha habido una división de aguas donde la gente ha tomado algunos líderes de grupos políticos y de partidos políticos han tomado opciones absolutamente opuestas a la declaración no solo valórica y de pensamiento de equipo o de grupo, y se han ido hacia otros lados, ¿no? Llámese un Paulo Longueira o Joaquín Lavín, y eso ha traído consecuencias que tienen que ver con el impacto para el pensamiento del grupo, donde busca identidad, y por otro lado tiene consecuencias para ellos mismos, que pueden estar diseñadas, por diseño puede que se haga, no lo sé, pero no lo vamos a juzgar, no es nuestro rol hacerlo, pero puede que sea así. Y por otro lado está lo que le pasó al Frente Amplio ayer, anteayer, en que se hacen una movida muy osada de decir, no, nosotros no vamos a ir en una lista separada, y después deciden volver a una línea, pero ponen condiciones. Entonces hay como, me salgo de la línea de la manada, me salgo de la línea de pensamiento grupal, pero pongo condiciones para volver. Entonces es muy interesante el juego. Y por último, Listas con mencionar omisión. también el tema de la votación, y cuando votamos por nosotros, votamos por nuestros valores o votamos por la tendencia ganadora, y ahí hola Raúl, bienvenido, y ahí se instala un pensamiento absolutamente que hay una psicología detrás, digamos, voy a apostar a ganador, no voy a apostar a lo que yo creo, voy a apostar a ganador. Entonces ahí hay varios ejemplos de la política y de lo que estamos viviendo hoy día, en que, bueno, claramente hay una tendencia. Ahora, cómo eso se traslada a la organización y dónde viene esta temática es súper interesante, ¿no? Y ahí súper breve voy a contextualizar. El pensamiento, el concepto group thinking nace en 1971, está ahí en la data, la pueden buscar, pero lo interesante es cómo nace, y nace de un análisis posterior a la invasión de la Bahía de Cochinos que se hizo por Kennedy en contra del régimen de Fidel Castro. Y como tal, tiene el escándalo más grande y la decepción más grande en términos de los resultados. Entonces, ellos toman la decisión de tomar a 1.400 personas que son exiliados cubanos, los transforman en paramilitares, digamos, CIA, les hacen que vayan a invadir Cuba, y en Cuba los esperan 20.000 que los arrasan, y gana, bien simple lo estoy contando, que lo pueden buscar, y gana Fidel no solo su posicionamiento, sino que gana, gana la gran liberación y la identidad, donde a un grupo completo de un país le dice, esto es por lo que estamos luchando, para ganarle y vencer al más grande que nos trata de poner el pie encima. Entonces también hay un pensamiento ahí bien interesante. Y como tal, ellos definen lo siguiente, dicen, el pensamiento grupal es cuando uno deja de pensar por sí mismo y coloca la fe en el colectivo. Uno deja de pensar por sí mismo y coloca la fe en el colectivo, ¿no? Y eso puede llevar a mejores o peores decisiones, y de eso vamos a conversar un poquito. Y ahí tenemos un par de temas sobre el impacto, ¿no? Como decíamos en nuestra foto, de qué pasa cuando la manada es más poderosa que el individuo, que creo que tiene que ver con tu analogía del fútbol, y los síntomas, ¿no? A lo mejor tú querías hablar de eso, Marcelo. Sí, sí, sí.
Yo creo que los síntomas, y tomemos el ejemplo que tú indicas de Bahía Cochino, digamos, y hay varios ejemplos de acción de pensamiento de manada y algunas señales para cuidarnos de eso. Ese mismo grupo, uno de los síntomas es lo que se denomina la ilusión de invulnerabilidad, o sea, somos tan optimistas que nada nos puede pasar, digamos, ¿no? Nada nos puede pasar. Vamos a lograrlo. Entonces optimismo extremo, digamos, ilusorio, es reflexivo, porque en definitiva en el grupo debe haber alguien por ahí que piensa que probablemente esta invulnerabilidad no sea tal y se produce otro síntoma que es el de la autocensura. ¿No? O sea, yo sé que la verdad corremos harto riesgo, pero la verdad hay tanto optimismo y es tan desbordante que para qué les voy a aguar la fiesta, digamos, ¿no? ¿Ok? Y esa misma condición, o bien, si eso ocurre autocensura, por una parte, o bien las discrepancias son eliminadas, que es lo otro también, digamos, ¿no? Cualquier pensamiento discrepante respecto de esto no va a estar descartado, ¿no? Quisiera agregar un último que es la fantasía de consenso, ¿no? La fantasía de consenso grupal, la fantasía de la ilusión de unanimidad, le decimos también, y así como ilusión, porque hay varias cosas que son bien ilusorias en el pensamiento de manada, y también la ilusión de una moralidad superior, que eso es otra cosa también muy propia, ¿no? Sí, muy propia. No sé, Claudita, si tú quieres Sí. agregar ahí algo. Sí. No, no, yo estaba pensando lo que hablábamos nosotros de los síntomas que trae este pensamiento de manada, ¿no? Em, y varias cosas suceden a nivel organizacional y quiero distinguir estos dos conceptos porque sé que Fiona tiene algo que decir al respecto y es que es distinto tener grupo, tener equipo y tener grupos diversos y equipos diversos donde haya la posibilidad absoluta de disentir, o sea, de tener un posicionamiento distinto. Entonces, cuando hoy día todo nos lleva a colaborar, hay que entender que colaboramos en la diversidad y con la diversidad, porque si colaborar significa tomar acuerdos, podremos votar en un papel, que democracia es lo menos colaborativo que hay. Entonces, es súper interesante como equipo dentro de una organización cuestionar el proceso al cual yo llego a una decisión colegiada, ¿no? Y ahí, bueno, quiero darle la palabra a la Fiona también. Mira, solamente para decir que para mí, yo he visto en el groupthink que a veces cuando estamos hablando de personas que participan en un grupo, que se adoptan o se acomodan o se someten a una opinión colectiva, aunque que no está coincidido con su propia opinión, a veces, Claudia, yo no estoy de acuerdo contigo que es por hecho del fe del otro, como la definición que tú dijiste. Hay a veces en grupos que yo he visto y se muestra en la neurociencia que hay reuniones cuando gente no atreven a hablar. Se entran en un espacio de miedo y se callan. Mm. Y no es un tema de yo tengo fe, mi líder está hablando y yo no estoy diciendo nada porque estoy completamente de acuerdo, es porque tengo miedo y no me atrevo a hablar por las consecuencias que puede traer. Puede ser reales o puede ser inventados por la misma persona. Entonces, los síntomas yo lo veo que hay varios y hay uno que yo encuentro que es interesante, es cuando hay una autocensura y guardan silencio por sus propias dudas. A veces como las personas no tienen miedo, pero tienen dudas de lo que pueden compartir, va a ser validado por los demás. Entonces te pierda un poquito variedad de pensamiento, de creatividad y de innovación en las conversaciones más difíciles y te terminas a veces con un gran riesgo de tomar decisiones de un grupo que está pensando totalmente iguales. Sí. Y es un gran peligro cuando te llegas a como denominador, todos lo sabemos eso, entonces tomamos la decisión basado en eso y nada más. Yo, Y Marcelo, yo.
Sí, no, dale, Claudia, sí. No, súper O- breve, que creo que es importante aclarar lo siguiente. La definición que yo leía es la definición dada por el experto del 71, no me pertenece ni pertenece a mía. Y de hecho, lo que dice el experto en el fondo es, cuando dejas de pensar por ti mismo y colocas toda tu fe en el colectivo, es cuando el group thinking te puede llevar, ¿no? Eso es lo que dice la definición. Ahora el análisis de cómo esa la llevamos a ser cuestionada en la riqueza, de que el colectivo tiene una riqueza, pero es la diversidad del colectivo la que tiene la riqueza, es súper importante, sí. sí, yo quisiera poner la alerta sobre un tema contingente de actualidad y probablemente el motivo o coincidencia de que pongamos este tema. La tasa de desempleo está altísima, digamos, ¿no? Hoy día las estrategias son recuperar empleo, es decir, en la mayoría de quienes participamos en el contexto organizacional es cuida la pega. Y muchas veces cuidar la pega avanza o permite avanzar hacia la lógica de la autocensura. Ni siquiera hablemos del pensamiento grupal, sino que no me expongo, por lo tanto estoy en acuerdo, ¿no? con todo lo que se señale. Y ahí yo creo, escuché de lo que ustedes plantearon al menos varios elementos, bueno, varios elementos, unos asociados al equipo. El equipo, a diferencia del pensamiento grupal, el equipo se sostiene en la diversidad, en la posibilidad de hacer contrapunto. Y quisiera desde ahí tomar algunos elementos que son, ¿cómo llamarlos? A propósito de vacunas, inoculadores o preventivos respecto de este pensamiento grupal, ¿no? Y el primero quizás sería el valorar la disidencia, valorar, apreciar lo que dice Edward de Bono, ¿no? Edward de Bono en Los siete sombreros para pensar, valorar y apreciar al que se pone el sombrero negro, o nosotros ponernos el sombrero negro y verle el lado B a las cosas, ¿no? Jugar al abogado del diablo respecto de lo que son nuestros propios proyectos, ¿no? Y algo, y una sugerencia para todos, sobre todo los líderes de equipos y en empresas y organizaciones, algo muy saludable es reservarse la opinión para el final, la opinión del líder para el final. Porque si la opinión del líder es la primera y estamos en una condición donde muy frágil respecto de la tendencia a querer decir que sí, digamos, irreflexivamente, podríamos ganarnos con que podríamos ganarnos la ilusión de unanimidad donde a lo mejor no la hay, digamos, ¿no? Entonces, dos referencias para no agotarlas todas. Yo sé que ustedes tienen algunas más, pero la importancia entonces de valorar esa diversidad, y nosotros mismos cuestionarnos, y como líderes tratar de ir como el líder de la manada. No sé si han visto en la manada de los lobos, el líder va al final, va al último, va auditando lo que va pasando, digamos, ¿no? Va atento a los más débiles que van hacia atrás y los más fuertes van adelante, digamos, no va adelante, ¿sí? Así que eso, por mi lado. Creo que es interesante lo que tú estás diciendo, Marcelo, sobre este tema como de abogado del diablo, ¿no? Porque a veces yo he escuchado líderes diciendo, no importa lo que digo, la gente no atreve a hablar. Entonces, yo invito a personas, a veces elijo a una persona para ser abogado de diablo dentro de las reuniones para estimular la conversación y para que realmente voy a escuchar lo que las personas escuchan y que piensan. Y me encantó lo que leí en una frase de un blog que dice, si todos piensan igual, nadie está pensando. Ujú. Entonces yo creo que es interesante ver. Si realmente te vas a una reunión y estás saliendo de media hora diciendo, oh, qué bueno, todos estamos pensando igual, yo cuestionaría qué está pasando en la organización. Sí. Y yo ahí quisiera solo para profundizar en el tema de el que callo otorga, un poco lo que tú decías, Fiona, y también el tema de que yo creo que tú lo cuentas mucho mejor, Marcelo, el tema de Fuente Ovejuna, ¿no? El rol que nos toca jugar hoy día,
con la cultura del estoy de acuerdo, sí señor, porque el escenario nos está invitando a cuidar el trabajo, los estímulos en el contexto no están dados para disentir o traer una opinión que esté fuera de la caja, porque va a haber algún tipo de represalia o enjuiciamiento por el entorno. O sea, la cultura organizacional no resiste ese tipo de estadio, ¿no? No lo resiste. Entonces, creo que tenemos que entender como colaboradores, cuando aceptamos un trabajo, entender muy bien y hacer preguntas mucho más que responder de cómo funciona el sistema, de cuáles son los valores, cómo se implementan, cuáles son las acciones que ponen cómo se llegan a decisiones, cómo se resuelven los conflictos, porque es ahí donde yo tengo la posibilidad de saber si puedo o no puedo desplegar la manera en que yo decido liderar mis decisiones, ¿no? No sé, Marcelo, para que Sí, te, sí, no, te y que exprimamos antes que te me vayas. quedan poquitos minutos para irme, pero el, a ver, lo que nombraste tú, el efecto, el fenómeno Fuente Ovejuna, que tiene dos lecturas, ¿no? Fuente Ovejuna, una obra de teatro Lope de Vega, ¿no? En el cual matan al comendador, entonces se pregunta quién mató al comendador. Fuente Ovejuna fue señor, o sea, cuando todos somos responsables, nadie es responsable, digamos, ¿no? Entonces, la dilución de la responsabilidad por un lado, desde esa óptica quiero tomar este concepto Fuente Ovejuno, no, Fuente Ovejuno, que amplifica y que está muy anclado también a nuestra cultura, que es la cultura del no hacernos cargo, digamos, ¿no? No hay responsabilidades individuales, ¿no? Se asumen responsabilidades corporativas y después salgo diciendo que las corporaciones no tienen responsabilidades, sino que son las personas, no son las instituciones. Entonces, voy en ese juego fuente ovejonesco, digamos, desde ese lado lo tomo, aunque el libro apunta hacia otra metáfora, digamos, Lope de Vega de estar sufriendo, revolcándose en su tumba porque habla acerca de la fuerza del pueblo unido para defenderse de la injusticia. Pero claro, o sea, también, y no se trata, y también podremos estar de acuerdo que el pueblo unido jamás será vencido, pero también está bien cuidar ciertos órdenes institucionales, digamos, que nos hemos definido nosotros mismos como sociedad, porque si no, arrasa el pensamiento de grupo de nuevo, ¿no? El pensamiento de manada, Mm, ¿no? sí, sí. Hay un tema que era lo que nosotros queríamos también compartir, que son como algunas experiencias del impacto del pensamiento maná, algunas experiencias positivas y otras no tan positivas. Hay dos impactos del pensamiento maná que tienen que ver, uno a corto plazo, tiene mucho que ver con el nivel de eficiencia de los proyectos y sus resultados. O sea, es baja, ¿no? Es baja, es poco rica, puede ser limitada y de corto plazo. Y la segunda, el aspecto de la salud organizacional, por los mismos efectos que estamos hablando. La salud organizacional del grupo pensamiento de manada, cuando hay silencio y hay miedo, por ejemplo, implica que no estoy compartiendo, no estoy desplegando lo mejor de mí en la organización. Entonces callo para sentir, donde pierdo presencia, ¿no? Y los resultados guiados hacia la inclusión de la mayor cantidad de diversidad posible sería el estadio mejor. Entonces ahí vamos a conversar de un par de casos que queríamos compartir con Fiona, ¿no? Sí. Marcelo. Una consulta. ¿Quieres decir Sí. hasta Ah, mira, luego? yo justo le había escrito por el chat para no interrumpirlo, pero No, bueno, no ya que está. me dan la palabra, No, vamos a darte besitos, la palabra. Sí. besos, perdonen, muchas gracias, gracias Jorge, gracias Raúl, gracias Oye, a todos quienes nos están viendo. ¿quién está de Sí. cumpleaños, Marcelo, hoy día? No, no estoy de Exacto, cumpleaños, ¿no es tengo, cierto? tengo que estar en otro En No, otro evento. tranquilo. evento. Yo te iba a hacer No, una ve. pregunta antes que te fueras, pero Dale, a ver si ya, alcanzamos, pues, a ver si mira, alcanzamos, dale. súper breve. El mejor ejemplo que tú creas, Marcelo, porque para ti las chicas tienen más tiempo para responder. ¿Eh? El mejor ejemplo que tú creas en el cual se genera la mejor instancia o de cultura organizacional o la mejor práctica como resultado de la manada. A ver, te lo explico, te lo doy bien resumido. Es cuando, en términos positivos, dices tú. Mm. ¿Sí? En términos positivos. Es cuando las empresas o los miembros de las empresas se ponen la camiseta. Nos ponemos la camiseta
pero nos ponemos la camiseta, el sentido de orgullo de pertenecer a la organización, no esconderme, decir yo soy de acá y me creo el cuento, y colaboro desde ese sentido de compromiso y contribución y convicción. Claro, a veces incluso irreflexiva, ¿eh? Porque tenemos varios ejemplos de organizaciones en las cuales sus miembros, el nivel de compromiso llega al punto de lo irreflexivo, pero en términos, connotémoslo positivamente, digamos, ¿no? Cuando nos ponemos la camiseta, nos jugamos por eso, apañamos, aunque, claro, no es que sea, yo puedo expresar la diferencia, pero a veces la puedo omitir en función de la salud y el beneficio del objetivo organizacional. Pero ahí hay no sé si llamarlo pensamiento de grupo o pensamiento de manada, porque hay cierto juicio moral también acerca de que lo que estamos haciendo no es incorrecto, ¿no? No, bien, pero empujado por un gran sentimiento altruista. O Por sea, un hagamos sentimiento, esto A claro. bien propósito, yo Hagamos leo. esto, solo por el gusto de claro. que nos resulte bien. El De negocio hacerlo que bien, sea lo que sea. porque es nuestra naturaleza hacerlo bien. Este concepto siempre se usa en algunas empresas que lo viven así, ¿ah? Mm. Que es el concepto de impecabilidad. Hagámoslo impecable, porque lo hacemos impecable, digamos, porque ser humano es hacer las cosas Lo más impecables. parecido a eso es encontrar la visión de una empresa. La visión siempre es un sueño, que Claro, queremos ser los claro, mejores, los Exacto. impecables. claro, lo que pasa es que desde tu pregunta yo lo planteo desde no solo la misión vivida. ¿Sí? Misión Mira, antes vivida. que te vayas, te hice esa pregunta porque quería que quedara grabada de tu respuesta, porque esto lo vamos a revisar un tiempo más, Dale, porque dale, dale, resulta dale. que viene la gran expresión ciudadana y Sí, vamos a decir si queremos o no queremos una nueva constitución y sí, por tanto la manada se va a expresar. Pensemos sí. que gana el apruebo y es soplón y cuenta nueva y todo de nuevo y vamos desde el artículo 1 hasta el mil y tanto, constitución nueva. Bueno, Mm, se va a demorar 3, 4 años en eso, pero vamos a mm. ver cómo se expresa la manada. Ah, Porque es bueno, el gran evento social de la historia de este país. sí. Sí, la diferencia es Por que eso, ahí hay harto espacio para disentir, para desacordar y sin para un duda. montón de cosas. Sí, así que una Pero manada no tan mala. como expresión, no hay experiencia para atrás. O sea, es súper Claro, no interesante hay como efecto experiencia para social atrás. ver el resultado de esto. Claro, ¿Ya? claro. Y Solo eso, Marcelito. ponernos la camiseta con sentido país, yo creo que es súper importante, ¿no? Pero Que, igual hay algo súper importante en eso, sí. que está Oye, besito. privado tu voto. Chao, Marcelo, es Gracias. privado tu voto. Así. Tú puedes decir Tenemos cualquier que- cosa diciendo una cosa, pero es privado, entonces cambia todo. Ujú, Sí. sí. Yo apruebo lo que dices, ¿eh? Yo apruebo lo que dices. Chao, Marcelo. Chao, Chao. Marcelo. Sí. Ya, Mira, ¿por qué no da uno de sus casos, sí, Claudia? mira, uno de los, quizá uno de los, de las demandas más centrales que hemos tenido trabajando juntas también y con otros colaboradores es que las organizaciones lo que buscan es equipos colaborativos. Y esa colaboración muchas veces la quieren poner al servicio de nuevas y buenas ideas, por lo tanto para la innovación. Entonces siguen el camino de la colaboración se va para la innovación, o la innovación se va cuando yo colaboro. Esa premisa que puede ser muy válida y que funciona en muchos aspectos, la verdad que no considera, cuando a veces te hacen el pedido, no considera cosas claves como en tu cultura se invita a que la gente diga que no. En tu cultura organizacional la gente está invitada a poner ideas, no importa cuán loca sea. Tú puedes pedirle una cita a tu jefe en cualquier minuto o sencillamente darle feedback en cualquier momento. Todas esas prácticas hacen que la organización en sus prácticas sea horizontal, aunque haya una estructura jerárquica, pero la estructura jerárquica no determina el estilo de la relación que tú tienes, y eso es súper importante ponerlo. Y nos ha pasado en un proyecto en particular que nos tocó trabajar juntas con Fiona, en que la invitación fue a generar nuevos proyectos de innovación. Y era una plataforma donde voluntariamente la gente se podía sumar de cualquier área, lo que lo hace muy enriquecedor y fue parte del acuerdo que nos hicimos previo a aceptar el compromiso laboral, y es que vinieran de tantas áreas como fuera posible, fuera lo más diverso. Y la gente se comprometió en su tiempo adicional a trabajar y sumarle a su carga horaria estas creaciones de proyectos. Ahora, los proyectos en un inicio eran proyectos que podían ser tan volados como fueran,
Y cuando esto tuvo y pescó, porque los grupos eran muy diversos, nosotros les aplicábamos ciertos test para poder identificar cuál era el más creativo y tratábamos de mezclarlo a priori con que hubiera mucha diversidad. O sea, nunca juntamos a todos los de esta tipología con esta, sino que lo más variada posible y ojalá la más cantidad de... Tutti frutti, ¿no? Claro, muy tutti frutti. Y habiendo pasado ese nivel, y un primer año donde hubo de todo, al siguiente año les pusieron ojo a ellos y dijeron, esto está funcionando, ¿por qué no los ordenamos? Ordenarlo significó pongámoslo y alineemos que esos proyectos estén con con los planes estratégicos del año. Bueno, ¿qué pasó? Que frente a la demanda, la gente empezó a ser menos creativa porque está forzando algo que tiene que ver con que quiero que se alinee con este resultado. Y nosotros cuando somos creativos no necesariamente pensamos así. Podemos serlo, pero estamos limitando un poco el resultado final. Indistintamente se dieron buenos proyectos y fueron muy buenos los resultados y agregaron mucho valor. ¿Y qué es lo que como resultado de análisis se dio? Primero que en los mismos proyectos que ya estaban implementados previo a la inclusión de este grupo tan diverso, no habían incluido lo más importante que eran los usuarios. O sea, se había diseñado algo donde el usuario no había tenido voz. Bueno, ahí te das cuenta que el pensamiento o el trabajo de equipo colaborativo no incluye a un factor al cual tú quieres impactar. ¿Cómo vas a saber qué es lo que tu cliente espera si no lo entrevistaste? ¿Por qué quiere invertir esta plata si no sabes muy bien cuál es su prioridad? Bueno, entonces fue un proceso súper lindo y gatillador y cambió la cultura interna y dejó instalados varios proyectos que le sirvió mucho de mejora para sus áreas, ¿no? No sé, Fiona, ahí si tú quieres agregar. Mira, sí, yo estaba pensando en esto y pensando de Sun Stein, que es una autora que habla sobre miembros del grupo que son cognitivamente centrales. Y tú vas a tener una reunión de personas que son cognitivamente centrales, en el sentido que el conocimiento que dominan es compartido habitualmente por el resto del grupo. Entonces, esta información es común. Pero hay otros individuos que son cognitivamente periféricos y son personas que conocen información que no manejan todos los demás. En grupos inteligentes es importante que aprovechan de las personas que tienen cognitivamente periféricos, porque ellos son las personas que van a apoyar con las 9 ideas. Yo trabajando en una organización global, trabajando en Estados Unidos con un grupo, me tocó un líder que recién fue sumado un liderazgo nuevo, un chico bien joven. Y todos sus jefes dijeron, mira, hay uno de sus subordinados que tiene muchos problemas en dirigir la planta. Nosotros proponemos que lo ponga un plan de mejora para echarlo. Este chico podría haber entrado en este groupthink pensando, bueno, mi jefe está diciendo eso, no me atreve a decirlo, pero él paró y dijo, ¿sabe qué? Yo soy nuevo aquí, no conozco el equipo, entonces déjame observarlo yo. Eso fue como el conversación periférico. Yo voy a verlo. Cortando una historia y trabajo de 6 meses muy corto, el hombre que querían echar fue votado el mejor trabajador de 31, de 31 plantas de un sector de Estados Unidos. Y mi jefe, o mi coachí, fue votado el mejor trabajador. Entonces, es importante pensar cuál es la cosa que tú ves que está quedándose en silencio en tu trabajo. ¿Cuáles son las cosas que no está atreviendo a decir? Primero, mirar las formas, porque hay formas y formas. Eso es súper importante. Si uno va ahí y dice, mira, estaba en este webinar y ahora voy a decir que, mira, no quiero el group thinking, va. Pero es importante pensar y escuchar los demás también. Proponer nuevas ideas, pero también escuchar nuevas ideas y ser dispuesto de escuchar. Y yo creo que es algo súper importante para evitar este groupthink. Es muy, muy sutil,
esta idea, porque a veces todos creen, estamos todos de acuerdo, particularmente en estas reuniones. Tenemos líderes, ¿no es cierto, Caridia? Que salen de una reunión que nosotros estamos observando y dicen, ese fue todo bien, todos están de acuerdo. Y nosotros sabemos que el grupo va a salir y va a tener la conversación en el pasillo, diciendo, yo no estoy de acuerdo, ¿tú estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Hay Es importante. sí, totalmente. Y hay una frase que me pareció súper interesante, es cuando, que la leí en uno de estos artículos, y dos cosas que les quiero compartir, es que la primera frase tiene que ver cuando un grupo de personas inteligentes se reúnen a tomar decisiones tontas. O sea, ese es el epítome del group thinking. Entonces, ¿cómo me alejo de aquello para ir atacando el último punto, que es manada o independencia, ¿no? Y les recomiendo una página que se llama El Futuro del Cambio, donde estoy participando en un par de charlas, creo que te las compartí, Fiona, hoy día, y es muy interesante porque están hablando del cambio basado en la historia del rock and roll y cómo la música ha generado cambios. Y lo interesante es que ellos hablan de perspectivas multiniveles. ¿Y a qué se refieren con perspectivas multiniveles? Están hablando que hay 3 perspectivas que hay que aplicar frente a un cambio. El group thinking y llevarlo a un colectivo diverso es un cambio, ¿no? Primero tengo que entender cuál es la tendencia más sistémica, ¿no? Y a eso le llaman el mainstream. ¿Cuál es la tendencia de cómo funcionan, cómo los equipos toman las decisiones? Y eso es algo muy interesante para analizar. Segundo, ¿cuál es lo que se sistematiza, que le llaman el régimen, ¿no? En el fondo, ¿cuál es el negocio de todos los días? Business as usual. Cómo sistematizamos. Pero la clave de la creatividad y de empezar a romper paradigmas está en los márgenes, y le llaman tal cual, margins. Es decir, ¿cuáles son esas pequeñas luces de pensamiento, de ideas, las cuales a veces el líder por a veces motivo le cierra la puerta, y generalmente es porque está muy ocupado tratando de resolver lo suyo, pero le cierra la puerta a un estilo de pensamiento que es de nicho, y así se le llama. Entonces, en los márgenes comienza a moverse y a penetrar el régimen y a mover el landscape total, ¿no? Y a esos son innovadores sociales y tecnológicos que empiezan a permear la organización. Entonces, y aquí, ¿cuáles son las herramientas? Primero, entender que la inclusión y la diversidad son 2 palancas importantísimas que yo debo definir, declarar e implementar. O sea, no puedo, tengo que entender que la gente tiene estilos de pensamiento distintos, que con esos estilos se siente más recompensado, para hablar en términos neurocientíficos, que siente más recompensa y más amenaza dependiendo de cuál es el entorno en el cual sus ideas van a ser recepcionadas, pero al mismo tiempo lo hago en la recompensa, tengo que generar el ambiente adecuado para que esa persona literalmente luzca. Entonces, como líder y como participante, como líder primero tengo que generar ese ambiente y como participante tengo que ir a buscarlo y decir, usar metodologías, ¿no? Metodologías que son claves en la organización. No puedo tener una reunión para pro cambio, pro diversidad, donde yo quiera que eso aumente, si voy a tener una reunión establecida con una agenda que solo está diseñada por una persona. Tiene que ser algo absolutamente integrado, ¿no? Entonces, ahí hay 2 variables importantes, la inclusión y la diversidad, y entender que la diversidad es algo que es tan amplio como, o sea, realmente de un nivel de pensamiento que viene por no solamente nacionalidades, sino que estilos de pensamiento, por prácticas personales, por gustos. O sea, y les doy un ejemplo que hace poco me tocó, estoy tomando un curso súper interesante con los pilotos del caos en Dinamarca,
y hablaban de cómo seleccionaban a las personas para un cargo y cuando las seleccionaban, cómo les decían que se podían integrar a la cultura de la organización. Y les decían, mira, aquí están los 5 libros que para nosotros representan nuestra cultura, que podía ser desde el Dalai Lama, la Biblia o algo técnico, Peter Senge, lo que fuera. Y te tienes que tomar una semana de Vipassana. Vipassana es una meditación en silencio de una semana. Y cuando vuelva, estamos listos para que comiences a trabajar. Entonces, estás buscando algo que es distinto, que está totalmente fuera del pensamiento manada, pero que quieres que la gente busque más gatilladores de pensamiento. Y eso es clave. O sea, si te quedas con lo que siempre tienes, te queda una zona súper cómoda, ¿no? Mira, yo creo que hay algo importante en el revés de eso que tiene que ver, que estamos hablando sobre la importancia de tener ese conocimiento periférico, que Sí. compartir, innovar y tener todo este tema de creatividad. Yo creo que algo que muchos de los líderes falta es repetir su mensaje. Alan Mulally hizo con General Motors, lo entrevistaron muchas veces y él siempre tenía el mismo discurso. Y escuché de Patrick Lencioni, que es un líder que ha escrito sobre equipos, y él dijo, si tu equipo no es capaz de copiar lo que tú estás haciendo, hacer como una impresión de ti, no está comunicando bien tu mensaje. Porque es importante que si tú eres un líder que está diciendo, yo quiero diversidad, yo quiero innovación, y tú dices, pero mi equipo ha escuchado eso 10 veces, no voy a decirlo de nuevo, tiene que decirlo de nuevo. Entonces, si estamos pensando ya, ¿cuáles son los tips tal vez para salir de este groupthink? Primero, yo creo que es importante compartir la conversación a todos antes de la reunión. Segundo, lo que dijo Marcelo, la idea de tener un abogado de diablo. Pero es importante que no sea la misma persona todo el tiempo. O si no, se reciben los golpes de todo el equipo afuera. Pensar en personas que tienen el conocimiento periférico, que puede aportar mucho más riqueza en la conversación y añadir como la salsa. Y lo otro es que el líder es el último en hablar, lo que mencionó Marcelo. Creo que esos son tips que puede hacer. Sí, súper. Bien, así que con eso les dejamos unos minutos para que si quieren hacernos preguntas o las pueden compartir por el chat y las vamos administrando de a poquito para cerrar en tiempo, ¿no? Sí. Sí, dale, Raúl, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. siempre hay preguntas por acá. Súper. Chuta, me llamó a mucha reflexión todo lo que he escuchado hoy, ¿cierto? Tenía preguntas para Marcelo también, pero se me arrancó. Después se la voy a hacer llegar. Voy a partir con algo que para mí es una afirmación, pero lo planteo de todas maneras como una pregunta, o lo dejo abierto. Me encantaría escuchar desde su expertise qué opinan ustedes, que para mí la necesidad de la valoración, ¿cierto?, del grupo, necesidad, es síntoma, puede ser atribuida a una base de inseguridad para mí. Es como refugiarse, ¿cierto? Para mí. Por ahí Fiona habló de esto del el que calla otorga. Ese dicho del que calla otorga. Pero yo eso lo enfrento en una organización sobre todo, ¿cierto? Cuando queremos liderar algo con otro dicho de ese medio, lo voy a enfrentar con otro dicho popular, que es que eres preso de tus palabras y eres dueño de lo que callas. Entonces, en una organización la pregunta es, para Fiona, después tengo otra para ti, Claudia, sería, ¿hasta qué punto es recomendable el manejo de información? Y cuando me refiero a manejo de información, me refiero tanto a la que nosotros recibimos como a la que decidimos entregar también. Muy buen punto. Yo creo que es súper importante lo que tú estás diciendo por su imagen pública, ¿no es cierto? Si tú estás diciendo cosas que van a afectarte de esta forma. Yo diría que es súper importante que tú tienes la convicción de lo que tú estás diciendo. Todo está manejado por un tema ético, por un tema valórico, por un tema profesional. Por ejemplo, si yo soy un coach
y estoy en una reunión donde está hablando de cosas que yo no estoy de acuerdo de mi parte profesional, sea coach o sea cuando estaba fonoaudióloga, es importante que yo pueda poner esta información sobre la mesa, porque hay otras personas que no van a manejarla. Entonces, yo creo que hay una ética profesional y una información que cada uno de nosotros maneja y tenemos que compartir. Yo lo veo, por ejemplo, en tema IT. Mucha gente no entiende cuando IT habla porque son como así en las nubes hablando de cosas que no entendemos. Pero ellos a veces evitan, me han tenido ejemplos en empresas donde han evitado hablar y ha causado muchos problemas dentro de la empresa, porque su silencio ha causado un demoro en arreglar un sistema. Y cuando vuelvan a ellos dicen, ¿por qué no dijeron? Porque nadie me escuchó. Entonces yo creo que es importante que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ética y valórico, pero también tenemos una estándar profesional donde debemos compartir. No sé si estás de acuerdo o no, pero yo voy a ver. Más que de acuerdo, estoy muy satisfecho con la respuesta. Bien. No lo había visualizado desde ese punto de vista, así que me aportas algo nuevo y eso se agradece. Gracias. Ya, para quedarme callado yo, le paso a Jorge, que me imagino que también está esperando. Para ti, Claudia, Sí. mira, se habló de pensamiento de manada, esto de depositar la fe en el colectivo, ¿cierto? Esto de otorgar la falsa sensación de vulnerabilidad que hablaba Marcelo, la ilusión de acuerdo, ¿cierto? O sea, como que parece que estamos de acuerdo y estamos empujando todos una misma cosa, o de esta moral superior, ¿no? Eso me hizo recordar a mí, esto es un defecto de profesión, ¿cierto? De formación profesional. Nosotros en estadística a eso le llamamos moda, simple, básico. O sea, los datos, ¿cierto?, se analizan y el que más se repite es una moda. No necesariamente es la media, no necesariamente va a ser el promedio, pero sí es una tendencia. Marca una tendencia y nosotros le llamamos moda. Ahora, eso me llevó a recordar también la diferencia entre conglomerado y sistema, ¿no? O sea, el conglomerado funciona como justamente cuadradito, como, estamos siguiendo todos para acá, todos para allá. El sistema tiene un fin en común. Eso hace que un conglomerado se transforme en sistema, justamente hay que darle una vuelta de tuerca en donde estemos realmente de acuerdo, no solamente vayamos empujando porque la manada empuja ya. Entonces, la pregunta, Claudia, con todo lo que hemos escuchado hoy, es una pregunta que pareciese tener una respuesta ya dada hace cientos de años, pero me ha llamado a la reflexión todo lo que he escuchado y quisiera planteártela. ¿Es el ser humano, con todo lo que hemos escuchado hoy, efectivamente un ser gregario? ¿Es el ser humano un ser gregario? Y si sí lo es, que pareciese serlo, ¿cierto? Es la respuesta que tenemos, que efectivamente somos seres que operamos, funcionamos en comunidad. ¿Hasta qué punto, desde tu expertise, es recomendable serlo sin atentar contra el valor digamos, de lo genuino de la individualidad? No quiero decir individualidad en el sentido peyorativo de la palabra, ¿cierto? Sino que lo genuino de innovar. Digo, con esto cierro. Se me genera una dicotomía en la cabeza de verdad súper fuerte, y que se las agradezco, respecto de ser emprendedor. Fíjate que uno siendo emprendedor, efectivamente lo que más necesita no sé si necesita, pero es de bastante ayuda o alivio cuando existe este pensamiento de manada, ¿cierto?, en la organización, que ayuda a empujar el carro. O sea, termina siendo beneficioso al final del día. Sin embargo, lo que nos llevó a ser emprendedores es precisamente un pensamiento periférico, de encontrar respuestas distintas o soluciones distintas a los problemas comunes. Entonces es como curioso, entonces se me generó ese enredo en la cabeza que te agradecería si me pudieras ayudar a desenredar. No sé si voy a desenredarlo, pero es súper buena tu pregunta, en que me lleva a espacios muy distintos. Me encanta eso, que tú eres un pensar periférico. Y me trajo la siguiente imagen, que se las quiero compartir porque tiene que ver más con un tema más de filosofía de vida. En el centro de yoga donde yo practico en India, una de las premisas es el trabajar la tecnología interna, que es tu cuerpo, tu alma y tu bienestar, para compartirlo con otros.
Por lo tanto, el foco es, y muy inteligentemente el gurú le llama ingeniería interna. Entonces trabaje su ingeniería interna para poder compartirla con el otro. Dice, esta es una tecnología, sabemos cómo manejar el celular, pero no sabemos cómo manejar la nuestra. Entonces ahí me remonto a una imagen que creo que es muy potente, que es la del ermitaño. ¿Y por qué voy a esa imagen? Porque el ermitaño hace eso. El ermitaño tiene espacios de mucha tranquilidad y búsqueda interna para salir a un entorno cuando sea necesario, cuando agregue valor, cuando tenga algo que entregar y recibir, porque también en cada encuentro se lleva cosas. Entonces ahí tomo la idea de lo que nos ha pasado en pandemia también, Raúl, y todos, y es que a nosotros se nos obligó a estar con nosotros mismos en espacios de confinamiento donde hemos vivido una gama importante de incomodidad. Yo diría que la regla ha sido la incomodidad, la diferencia ha sido la comodidad. Y entonces en esta incomodidad tuvimos que preguntarnos, respondernos, encontrarnos con cosas y con otros. Primero con nosotros mismos, mucha gente que vive sola consigo mismo y entender qué es el convivir contigo. Y después cuando vives en un sistema donde solo te encuentras a veces a comer 2 o 3 instancias en la vida, en algunos sistemas que funcionan así familiares, también con desafíos de convivencia, de llegar a acuerdos, donde el régimen ya estaba establecido y donde hoy día empezamos a ver que los nichos son los más importantes y cómo los acoplo. Entonces, así un espacio yo encuentro que de tomarlo desde el aprendizaje y el desafío que nos trae es tremendamente enriquecedor. Por lo tanto, si pienso en que dónde está tu individualidad no es que se pierda, yo creo que la ganancia de cuidarla y traerla como una voz consciente, validando que tu mirada tiene un recorrido, no es la verdad, ni lo que yo digo es la verdad, es solo la mirada que yo tengo, y puede ser escuchada por el entorno como la verdad, pero de eso yo no me puedo hacer cargo. Lo que yo sé es solo lo que sé y vivido, entonces lo entrego y el que tomará extractos, hará algo con eso y después lo aplicará y llevarlo a la acción. Entonces, cuando te escucho decir de que el pensamiento de manada es, tu última frase era como que hubiera un ideal, eso entendí yo, ¿no? Corrígeme tú. Y la verdad es que lo que yo escucho es que lo que hay que llevar a cabo son ciertas acciones como grupo que son acordadas o develadas o que emanan de muchas individualidades, ¿no? Y la riqueza está en respetar esas individualidades y entender que vienen trabajadas o que nacen y realmente salen a la luz desde lo mejor que nosotros queremos entregar. Yo soy de la creencia de que la gente quiere entregar buenas cosas, ¿no? El problema es que el entorno a veces no lo facilita. Y no lo facilita porque la estructura no está dada para que nos escuchemos. Se habla de disentir, pero la verdad es que el foco de los grupos diversos y enriquecidos son confiar en el proceso y no cuestionarlo, ¿no? Y no estar fijado en el resultado, sino que confía en el proceso, o sea, trust the process. Confía en que las conversaciones que tienen que darse, que son diferentes, se tienen que dar y se llegará de manera natural a una suerte de acuerdo, pero no se quede solo en el pensamiento, en la sensación de que no está funcionando bien. Es porque no está funcionando bien, es lo mejor lo que va a generar el mejor outcome, ¿no? El mejor resultado. No sé si por ahí te responde, Raúl. Completamente. Muchas gracias. De nada, gracias. Gracias, Raúl. Súper. Yo tengo algunas pequeñas cosillas. Dale, que nos quedan unos minutos. Quedamos No, 3 minutos, no. pero tengo tres. Ah, Pero Perfecto. No, pero estoy bromeando, súper Jorge. breve, súper breve. Si quiero hacer cita de algunas cosas, porque no sé si Raúl llegó y la escuchó todas. Uno de los comentarios interesantes, de hecho Marcelo lo dijo, era la fantasía del consenso grupal.
Lo encontré muy bonita porque efectivamente muchas veces lo que dijo Fiona, oye, mucha gente dice que sí, pero viejo no está pensando, el que dice sí a todo, o si 10 personas le dicen sí al jefe, la conclusión es no están haciendo ni el mínimo esfuerzo por hacer nada distinto a lo que el jefe quiere y ahí son un yes men. Tal como Raúl también dijo, hagamos lo que usted quiere, jefe, si lo hace regio usted, para eso está, vamos arriba. Y todos conservan el trabajo. La otra, colaborar en diversidad y con la diversidad. Tú lo comentaste, Claudia. Un sueño. Un sueño porque demanda creer de verdad. ¿Ah? Es como parte todo partido político parte con ese sueño, algo parecido así, oye, queremos hacer esto, nos gusta para allá, en el camino se van las cosas tergiversando un poquito, pero efectivamente. Y la tercera que noté, que respalda la segunda, dice, la diversidad del colectivo es la integridad, y es en la que se debe confiar. Es otra ratificación de lo mismo. Lo encontré notable, tres cosas que noté, para mí las más interesantes, a ver si las puedo poner en práctica. Me compromiso una semana a la otra. Vamos a preguntarte, Jorge, la próxima Claro, semana. ¿cómo te fue? Sí, sí. No sé si Eso es. tienen alguna pregunta, pero es interesante lo que rescatan. Yo creo que cada uno rescata desde donde le aprieta el zapato, ¿no? Y le acomoda la piedra adentro. Y eso es súper interesante donde te desafía, Claro. ¿no? Así que está súper bueno. O lo que cuesta más, o lo que según yo le cuesta más. Mira, la frase de hoy día como me dejó pensando, fíjate. Y es, una mentira no se convierte en verdad. El mal no se vuelve correcto y el mal no se vuelve bueno solo porque sea aceptado por la mayoría. Bueno, lo hablamos, moral y ética, lo hablamos en el capítulo 2. Mm, Exactamente, sí, le tocamos ese tema. sí. Entonces, cuestiona si siempre estás diciendo sí a todo. Sí, Ujú. bien. Bueno, Es un chicos, desafío, y chiquillos. a todos los Sí. gozados que nos vayan escuchando, los invitamos a Jorge, Raúl y a los que siempre vienen, que inviten a más gente, que sumen. Creo que la conversación se enriquece teniendo más interacción. Queremos darle más voz a la gente, porque no se trata que solo hablemos nosotros, siempre es bueno. Y así que envíenlo, mándenlo y vamos a subir este a YouTube, a lo mejor a alguien le interesa. Sí, y gracias por la persona que siempre escuchan después la Sí, grabación y nos sí, manda buenísimo. Bien, gotitas. vale. Bien. Un abrazo Que para estén ustedes, para súper los bien. tres. Abrazos, Que Chao. estén cuídate. bien. Chao, chao. Chao, chao.